Buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a una edición más de este cafecito de los lunes. Pues vamos a dar inicio en esta ocasión. Por ahí traemos un tema actual, un tema reciente. En este caso, el tema, pues lo voy a resumir en mi contabilidad, ¿no? Un tema donde vamos a abordar un poco los temas, ¿verdad, Marta? De lo que es, en qué consiste, a quién aplica, y todos estos asegúnes que trae este nuevo sistema o plataforma para ciertos tipos de contribuyentes. Muy interesante y conocerlo para saber quiénes y cuáles los van a aplicar, ¿no? Y en esta ocasión, pues por supuesto, nuevamente dándole la bienvenida, vamos a contar con la presencia de la contadora pública Marta Mireya Flores, quien es gerente fiscal de aquí del despacho de Ramos Ortiz, quien nos estará pues apoyando con la impartición de este tema. Pues empezando con el tema en general lo nombramos mi contabilidad para personas morales por el régimen opcional de flujo de efectivo y mi contabilidad para personas físicas. Estaremos también platicando acerca de mis cuentas y haremos una pequeña comparación y platicaremos acerca de las diferencias entre uno y otro. Bueno, empezamos con mi contabilidad, ya que es el tema más actual. Mi contabilidad, la nueva forma de declarar a partir de ya. Como nos pudimos dar cuenta cuando declaramos el impuesto de septiembre que se presentó en octubre, la plataforma de los pagos provisionales cambió. Cambió desde el menú hasta la opción de usar mi contabilidad. Este es un tema nuevo, es un tema que no dominamos todavía y sin embargo la autoridad ya lo está impartiendo. Si bien ahorita estamos de manera opcional, nos pregunta al momento de declarar si aceptamos o no aceptamos esta nueva forma de declarar, pero la tendencia va a que próximamente todos estemos declarando en este nuevo portal o con esta nueva pues, posibilidad de declarar a través de flujo de efectivo. Bueno, la contabilidad es un aspecto clave para mantener la buena salud financiera, eso ya lo sabemos. Procurar actuar conforme a lo establecido por la ley. Por ello, el SAT se ha preocupado para mejorar el sistema e incorporar soluciones que faciliten los procesos de sus contribuyentes. Esto nosotros creemos que viene a reducir, ahorita que veamos las ventajas de llevar mi contabilidad, una de ellas es no enviar contabilidad electrónica. Entonces creemos que parte de sacar mi contabilidad es facilitar, y ahorita van a ver por qué lo digo entre comillas, facilitar a los contribuyentes este sistema a través de, como ya les mencioné, a través de flujo de efectivo y quitarles esa obligación. Creemos que es porque muchos contribuyentes aún no cumplen con ello, ya sea porque puede resultar costoso, engorroso. Este nuevo sistema o esta nueva opción es para las pequeñas empresas. Para los contribuyentes les podríamos llamar chiquitos, pero chiquitos, ahorita veremos si son chiquitos en cuanto a operaciones o en cuanto a importes, porque podemos tener una empresa chica que tenga pocos ingresos, pero que su volumen de operaciones sea grande, y entonces a lo mejor no me conviene tanto llevar mi contabilidad. Pero esta nueva opción fue pensado para estas empresas. ¿Qué es mi contabilidad? Bueno, se trata de una plataforma dispuesta por el SAT que permite a las pequeñas empresas calcular y declarar sus impuestos en menos tiempo y más fácilmente que los métodos tradicionales. En concreto, mi contabilidad es una herramienta informática que permite clasificar de manera electrónica los ingresos, los gastos, para determinar de forma automática los pagos provisionales de ISR y los pagos definitivos de IVA, y cumplir con la contabilidad de sus negocios con un esquema simple de cumplimiento fiscal. Lo anterior gracias a un esquema de flujo de efectivo, es decir, relacionando lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado, y ya en el momento que sea, ¿no?
Como ven, esto se trata de un sistema de gran utilidad para las pequeñas empresas, el cual permite simplificar tanto los procesos tributarios como el registro de ingresos y egresos. Esta definición de mi contabilidad pues es de la autoridad. Entonces, como ven, ellos nos están inculcando que mi contabilidad es simplemente una herramienta que va a facilitar todos estos procesos para los contribuyentes. Tenemos el fundamento lo tenemos en la regla 28123. Ahí nos dice quiénes podrán utilizar mi contabilidad. Los contribuyentes a que se refiere esta regla tendrán la opción, como ya les comenté, cuando uno ingresa al portal, me pregunta si opto o no por utilizar mi contabilidad, perdón. Entonces, aquí me dice, tendrán la opción de declarar sus pagos provisionales sin clasificar sus FDI de ingresos y gastos. Para ello, se debe calcular directamente el pago provisional o definitivo, es decir, si yo le digo que no opto, pues voy a utilizar el método tradicional. No sabemos hasta cuándo va a ser opcional, pero ahorita sí me da las dos, o sea, puedo decirle sí quiero mi contabilidad o puedo decir no, yo me voy con el método tradicional. ¿Quiénes pueden utilizar el sistema? Bueno, si bien la plataforma está pensada para micro, pequeña y medianas empresas, su utilización está restringida a los contribuyentes que se hayan inclinado por la opción de acumulación de ingresos en el caso de las personas morales. ¿Qué implica esto? En concreto, la acumulación de ingresos constituye un régimen tributario mediante el cual las personas morales, siempre que estén constituidas exclusivamente por personas físicas cuyos ingresos no superen los 5 millones de pesos, puedan acceder al pago del impuesto sobre la renta a través del sistema de flujo de efectivo, que, como explicamos anteriormente, permite a los contribuyentes acumular sus ingresos y deducciones autorizadas que correspondan al periodo. Para esto, pues, cuando iniciamos el ejercicio o cuando empieza la persona moral, desde que nos damos de alta me preguntan si opto por tributar a través del flujo de efectivo. Eso sí es empresa nueva. Si no es empresa nueva, pero cumplo con los requisitos y quiero optar por hacerlo a través del flujo de efectivo, bueno, pues tengo que meter un caso de aclaración a inicios de año. Entonces, esto ya está, pues, o sea, son las personas morales que cumplan estos requisitos, pero que ya estén tributando a través de flujo de efectivo. Esto porque ya se va a terminar el año. Probablemente iniciamos ejercicio, volvamos a meter caso de aclaración, o empresas de nueva creación, digamos que empiezan o que tributan a través de flujo de efectivo, y entonces pues ya pueden utilizar mi contabilidad. Bueno, cualquiera que sea la opción elegida debe ser analizada en profundidad, ya que no podrá ser modificada durante el ejercicio. De igual forma, para ambos casos puede aplicarse la deducción inmediata de inversiones, una facilidad que no puede aplicar a equipos de oficina, mobiliario, automóviles o blindaje para los mismos, así como ningún activo fijo no identificable de manera individual. Pues el sistema de mi contabilidad prevé que se adquieran activos fijos, prevé que esos activos fijos puedan aplicarle la deducción inmediata. Ahorita, más adelante, veremos un pequeño ejemplo. Bueno, aquí está un pequeño cuadrito de quienes pueden optar, ya hablando de personas físicas, por utilizar mi contabilidad. En caso de personas físicas, son las personas físicas con actividad empresarial y profesional. Pueden optar si no registran sus operaciones en el aplicativo de Mis Cuentas, porque hay quienes ya lo utilizaban, que son actividad empresarial y profesional, pero con ingresos de hasta 2 millones en el ejercicio no pueden optar los que ya optaron por Mis Cuentas. Y las personas físicas que tributen a través del arrendamiento de inmuebles pueden optar si no presentaron el aviso para utilizar Mis Cuentas. Cuando vimos el cafecito de los avisos, vimos que bueno, las personas físicas que sean arrendamiento, pues pueden utilizar Mis Cuentas para llevar su control de ingresos y egresos y presentar sus pagos provisionales. Ahora, no pueden optar si presentaron el caso de aclaración por optar Mis Cuentas. O sea, si ya llevan Mis Cuentas, se tienen que esperar a terminar el ejercicio y a partir de 2019 ya podrán optar o por Mis Cuentas o por mi contabilidad. Aquí está el fundamento. En la regla 28126
es la facilidad para las personas físicas para que clasifiquen sus CFDI de ingresos y gastos a través del aplicativo de Mi Contabilidad. Y para los efectos de lo previsto en los artículos 28, fracción 3 del Código Fiscal, 110, fracción 2, en relación con el artículo 112, bueno, son las personas físicas cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 2 millones. 2 millones de pesos obligadas a llevar su contabilidad en el aplicativo electrónico Mis Cuentas. Esto lo divide por lo que mencionaba ahorita, o sea, puedo utilizar Mis Cuentas o puedo utilizar Mi Contabilidad, pero los que ya optaron por Mis Cuentas, pues se tienen que esperar a terminar el ejercicio. Aquí viene más fundamento, no lo vamos a puntualizar porque vamos a ver el caso práctico, pero aquí está el fundamento acerca de las personas físicas con actividad empresarial y profesional, cuando utilizan Mis Cuentas, aquí está la reglita, hasta qué monto, que son hasta los 4 millones de pesos, personas físicas con actividad empresarial y profesional, la opción para utilizar Mis Cuentas, los de arrendamientos de inmuebles, las excepciones. Excepciones de obligaciones al utilizar Mis Cuentas. Bueno, las ventajas, por así decirlo. Si yo utilizo Mis Cuentas, pues no envío contabilidad electrónica y aquí está el fundamento. Ahora, si uso Mi Contabilidad, bueno, no envío contabilidad electrónica, no presento DIOT, siempre que las declaraciones las presente con la clasificación de los CFDI. Ahorita vamos a ver por qué. O sea, me aparecen todos mis CFDI de ingresos, todos mis CFDI de egresos y pues hay que hacer una selección de ellos. Si yo utilizo Mi Contabilidad y selecciono los CFDI para calcular los impuestos, entonces me eximo de presentar la DIOT. Bueno, las principales ventajas de Mi Contabilidad. Esto también son las ventajas que la autoridad nos está mostrando a través de su página, ¿no? Entonces, el sistema dispuesto por el SAT constituye una gran ayuda para que las micro, pequeñas y medianas empresas, al respecto, hay ciertos beneficios que los usuarios de la plataforma percibirán de manera inmediata. Al ser un sistema que automatiza ciertas labores, permite reducir la carga de trabajo. El cálculo de los impuestos se realiza de manera automática. Vamos a decir, permite reducir la carga de trabajo igual entre comillas. ¿Por qué? Porque al aparecerme todos los CFDI de ingresos, el estar seleccionando cuáles juegan para el cálculo y cuáles no, si soy realmente una pequeña empresa y que tengo pocas operaciones, entonces sí me facilita. Pero si soy pequeña empresa que tiene muchos CFDI emitidos y recibidos, entonces se vuelve a lo mejor una carga administrativa más grande que llevar una contabilidad en un sistema y que presentar contabilidad electrónica, y eso sin mencionar que a lo mejor voy a necesitar pues información financiera y tal vez algunos contribuyentes piensen, bueno, si ya no tengo obligación de llevar contabilidad electrónica, si ya todo lo tengo en el aplicativo, si ahí vienen mis CFDI de ingresos y si de ahí se calculan los impuestos, pues entonces ya no llevo una contabilidad en un sistema, que eso sería una decisión totalmente equivocada. Puede ser que algunos contribuyentes, a lo mejor los de nuevo, los que se registran inicialmente o en estas fechas, que nos vuelvan a la autoridad a intentar aclarar y decir, no, pues es que ya no necesitas de un contador, ya no necesitas quien te esté calculando tus impuestos. Pero recordemos que la contabilidad no solo es cálculo de impuestos, eso es simplemente pues como un resultado de tener la contabilidad. Entonces, pues toda esa información financiera no la voy a poder ver aquí. O sea, esto digamos que es simplemente un control de ingresos y egresos y es un cálculo de impuestos que se hace de manera automática. Entonces, estos beneficios o estas pues ayuda que nos puede dar la autoridad, pues a lo mejor no nos conviene realmente, ¿no? ¿Reduce la carga de trabajo? Depende. El cálculo de los impuestos se realiza de manera automática, por ende ahorrarás tiempo al hacer las declaraciones. Recordemos que en el aplicativo anterior el cálculo también se hacía de manera automática, entonces por ese lado vamos, digamos, a la par. Puesto que el sistema se basa en lo efectivamente percibido, la herramienta permite cargar gastos e ingresos de manera simple.
estos gastos y estos ingresos, como les mencionaba, ya están precargados. ¿Nosotros qué esperábamos? Que únicamente aparecieran los CFDI de ingresos, por ejemplo, que nosotros habíamos emitido con el método de pago PUE, o pago en una sola exhibición, porque se daba por entendido que ya estaba cobrado. O los recibos electrónicos de pago, los REP. ¿Por qué? Porque entonces ya está efectivamente cobrado por lo menos por ese importe. Y vemos que no es así. Nos vienen todos los FDI de ingresos emitidos y entonces yo le digo cuáles fueron pagados, cuáles fueron parcialmente pagados y cuáles no están pagados. Entonces, hasta ahorita, pues digamos que no es tampoco tan, el beneficio no es tan grande. Dice, una de las ventajas más importantes del sistema Mi Contabilidad es que podrá ver reflejado todos los movimientos de dinero conciliados fácilmente con la contabilidad. Entonces, siento yo que se contrapone un poquito. Como ven, el sistema Mi Contabilidad constituye un gran apoyo para las personas morales acogidas al sistema de acumulación de ingresos, permitiendo tener un mayor control de los movimientos financieros, más facilidad a la hora de pagar impuestos y llevar un mejor orden de la contabilidad. Entonces, sería cuestión de analizar en cada caso si les conviene o no llevar este sistema. Bueno, aquí ya empezamos en la parte práctica, por así decirlo. Traemos las pantallas de cómo ingresar al aplicativo, cómo optar por llevar Mi Contabilidad, y también viene la opción de decirle que no, ¿no? Dice, para optar por utilizar el aplicativo de Mi Contabilidad, primero deben ingresar obviamente a la página del SAT, seleccionar en la parte superior derecha la opción de personas, después posicionarse el cursor en declaraciones y pues irnos a declaración mensual en el servicio de declaraciones, es decir, todo normal como veníamos declarando en meses anteriores. Ahora, a partir de aquí, de este menú, es donde cambió. Dice, una vez que el aplicativo de declaraciones, una vez que estemos en este aplicativo, bueno, ya entramos a presentación de la declaración. Antes nos decía que cómo iba a declarar, si era de manera mensual, bimestral, trimestral. Ahora ya me sale Mi Contabilidad, me salen otras obligaciones, periodos anteriores a 2018 y otros conceptos. Entonces, si yo me voy a otras obligaciones anteriores a 2018 y otros conceptos, pues no puedo declarar ni siquiera septiembre de 2018, ¿no? Le tengo que dar forzosamente en Mi Contabilidad. Es importante aclarar que si yo puedo optar por presentar mis pagos provisionales a través de Mi Contabilidad y pues tener las facilidades de no presentar la DIO ni la contabilidad electrónica, en automático me va a salir. Si no me sale la opción de Mi Contabilidad, pues es que no me aplica. Entonces ya desde ahí, pues no voy a poder optar por esto, ¿no? Ni siquiera en el 2019. Entonces, bueno, seleccionamos Mi Contabilidad. Cuando seleccionamos de manera automática la parte de mensual y la parte del mes de septiembre, bueno, pues ahí ya me sale para poder hacer este cambio. Es decir, a partir de agosto y si debo en agosto o meses anteriores, bueno, pues todavía no me sale, ¿no? Presento o declaro de manera normal, como habíamos estado presentando meses anteriores, pero ya a partir de septiembre ya me sale esta nueva opción. Entonces, me da septiembre, me sale el RFC, que es mensual, todo normal. Selecciono las obligaciones y ahí es donde nos sale este pequeño video. Dice, para activar el botón de continuar, tiene que dar clic en el botón de reproducir una vez que se active de clic el botón de continuar. Es decir, la autoridad nos pone este video como diciendo, oye, te estoy avisando de esta nueva herramienta, te estoy avisando cómo lo vas a declarar. Ya te lo puse porque también nos lo pone por escrito, entonces ya te lo voy a poner por escrito, pero también te voy a poner un video. Si quieres continuar para presentar tu declaración de septiembre, lo tienes que ver, o por lo menos lo tienes que reproducir. Si lo reproduces y no lo ves, bueno, yo di por entendido que sí lo viste,
y por eso quisiste continuar. Entonces, si te equivocas o si te arrepientes, bueno, eso ya no lo puedes cambiar porque pues sí te di la opción de que lo vieras, de que te informaras, y ya no lo puedes cambiar hasta que inicie nuevo ejercicio. Entonces, es una manera que tiene la autoridad como de protegerse, ¿no? De decir, oye, yo te avisé, no me digas que no lo entendiste y ahorita te quieres regresar. Después de eso, ya que se nos activa el botón de continuar, bueno, me sale esta pantalla. En esta ventana es donde se tiene que seleccionar si se acepta utilizar el aplicativo de Mi Contabilidad o si se siguen presentando las declaraciones en el formato tradicional. Una vez que se elija la opción y se le dé clic en el botón continuar, hasta que no se envíe la declaración, no se considera que aceptó utilizar Mi Contabilidad. Es decir, yo le puedo decir aceptar, puedo calcular el impuesto, ver cómo se utiliza, y si no me conviene o si no me interesa, si es mucha la carga, bueno, pues no envío la declaración, al contrario, la elimino, la vuelvo a hacer, pero ya al ingresar le doy que no acepto, y ya que envíe la declaración, ya se dio por entendido o que acepté o que no acepté. Mientras, la puedo dejar ahí sin enviar, pero aunque le haya dado aquí aceptar, que sí quiero Mi Contabilidad, si no le envío, no se ha tomado esa opción. Y la ventana dice lo siguiente, dice, simplificamos tus declaraciones provisionales. A partir de ahora puedes presentar tu declaración con la aplicación Mi Contabilidad, que precarga tus facturas emitidas y recibidas, y tú las seleccionas con un clic. Además, te exenta de presentar la DIOT y de enviar la contabilidad electrónica. Declarar es más sencillo y sigues manteniendo el control de qué facturas declaras y sus montos. Entonces me dice, para utilizar Mi Contabilidad, da clic en aceptar. Aquí está la opción aceptar. También me dice, si optas por el formato tradicional y por seguir presentando la DIOT y enviando la contabilidad electrónica, bueno, selecciona la siguiente opción. Y dice, quiero usar el formato no simplificado del pasado y seguir presentando la DIOT y contabilidad electrónica. Como les digo, o sea, la autoridad está de, te enseño el video, si lo tienes que ver para poder avanzar. Si no lo ves, de todas maneras te lo pongo aquí por escrito. Si le das a aceptar, no presentas DIOT, no presentas contabilidad. Si le dices que quieres el formato anterior, presentas DIOT, dices sigues presentando DIOT y contabilidad electrónica. Entonces, el mensaje que se visualiza en el aplicativo del botón continuar, bueno, si le doy a aceptar, me dice las facturas electrónicas emitidas por la actividad empresarial y servicios profesionales correspondientes al periodo que se declara, se integrarán en el apartado detalle de ingresos de la actividad empresarial profesional para su clasificación. O sea, todas las pantallas, por lo menos ahorita que sería el primer mes a declarar, me va a estar dando todas estas instrucciones de cómo estar declarando, de qué estar poniendo, de todas las opciones. O sea, la autoridad no quiere perder por ese lado o decir que no nos avisó o algo así. Aquí está otro aviso, dice en el menú de tu declaración identificarás los siguientes apartados. Tenemos el detalle de ingresos, donde salen todas las facturas que yo emití. Dice, contiene las facturas electrónicas que emitiste a tus clientes durante el periodo seleccionado. Esto es muy importante, nada más son los FDI emitidos durante el periodo. Los FDI cobrados durante el periodo, pero de meses anteriores, esos pues no vienen ahí, ¿no? Tenemos una pestañita, ahorita la vamos a ver, que son CFDI de periodos anteriores, y ahorita vemos los que no aparecen. También tenemos en el menú una pestaña que dice detalle de gastos. Contiene las facturas electrónicas que recibiste de tus proveedores durante el periodo seleccionado. Es la misma. Tengo las facturas que recibí o que me emitieron, pero no sé si están pagadas o no. Y bueno, en la pestaña de totales se muestra el resumen de las facturas electrónicas de ingresos y gastos ya clasificadas, así como la información que se utilizará para determinar ISR e IVA. Entonces, después de eso me vienen unas instrucciones. Me dice cómo le voy a hacer para identificar las facturas electrónicas que van a jugar para el impuesto. Es decir, cuándo les voy a dar la opción de cobrado, cuándo de cobrado parcial o de no cobrado, y cuándo son devolución de mercancías, nota de crédito y nota de débito. ¿Por qué? Porque estas también son facturas emitidas
de mi parte, pero tienen la parte o el tipo no es ingreso, sino puede ser egreso también. Entonces, ¿qué pasa cuando no identifico una factura electrónica que haya emitido en el periodo seleccionado para la declaración? Bueno, pues entonces podré incorporarlo dando clic. Hay un apartado donde es agregar ingreso, pero pues se supone que si son del periodo seleccionado, deberían de estar todos, ¿no? Una vez concluida la clasificación de las facturas, hay que guardar y posteriormente irnos al detalle. Si no le doy guardar y me voy directamente a la determinación del impuesto, para empezar no me deja. Y en caso de que me dejara, pues no me estaría calculando correctamente el impuesto. Entonces, si en la factura electrónica el monto de IVA trasladado es menor al 16% del subtotal menos descuentos, en el botón detalle se muestra el desglose de tus actividades grabadas al 16 y al 0 y las actividades exentas según corresponda. Es decir, o sea, sí me desglosa cuánto es al 16%, cuándo es al 0 y cuándo es exento. Bueno, antes de clasificar los ingresos debemos de conocer cuáles son, ya sea para la actividad empresarial, cuáles son los de servicios profesionales, de los que quisimos puntualizar, cuáles son otros ingresos acumulables, y qué pasa con los ingresos donde son ingresos pero yo no emito un CFDI, por ejemplo, los intereses. Bueno, pues entonces habrá que calcularlos, esta es la pantalla de cómo tendríamos que calcularlo, la fecha de emisión, el RFC, el nombre de denominación social del receptor, cuánto es el subtotal de la factura, en el caso de tener ISR retenido, IVA trasladado, si hay descuentos, IEPS, etcétera, ¿no? Siempre hay que darle guardar y ya posteriormente podremos continuar. Ahora en el apartado de detalle de ingresos, solo se podrá visualizar las facturas emitidas correspondientes al mes de septiembre del 2018. En la opción de clasificación se podrá dar clic y seleccionar la opción correspondiente a cada factura. Por default tiene el dato de acuerdo al campo del CFDI y método de pago. No considera lo establecido en la regla 27144 de la versión anticipada de la tercera modificación de la resolución miscelánea fiscal para 2018, publicada en la página del SAT el 17 y 28 de septiembre del 2018. Esta es la pantalla que les platicaba ahorita. Aquí está el detalle de ingresos. En este caso, el ejemplo que nos pone la autoridad pues está muy simple. Tiene una sola pestañita, me pone 3 ingresos únicamente o 3 CFDI. Además son CFDI de montos pequeños, es decir, ellos realmente están considerando que únicamente van a ser empresas o contribuyentes que tengan muy poquitos ingresos y muy poquitas operaciones. Ya viene separado, ¿no? Cuánto es el subtotal, si hay descuentos, como les decía, impuestos retenidos, impuestos trasladados, y yo tengo que seleccionar cada uno de los FDI y le tengo que poner si es cobrado total, cobrado parcial, si no está cobrado, no la puedo dejar sin selección, si es nota de crédito, si es nota de débito o si es alguna devolución de mercancías. Para agregar ingresos, bueno, se tiene que dar clic en el botón de más, agregar ingreso y capturar los datos correspondientes, era lo que les comentaba ahorita. En el caso que se tengan retenciones de meses anteriores, se ingresa en la pestaña totales y se expande la opción del impuesto sobre la renta. Y del lado derecho se capturan las retenciones correspondientes a meses anteriores. Entonces, esto porque efectivamente puedo tener ingresos en septiembre que los FDI son de meses anteriores y pues no me van a aparecer en este caso. Después, en el apartado de determinación de pago, se puede capturar las deducciones de inversiones de ejercicios anteriores, la PTU pagada y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Es decir, obviamente pues me da esta opción porque pues no tengo CFDI por ninguna de estas y pues me tiene que permitir pues teclearlas, ¿no? Después de hacer eso, nos podemos pasar a la determinación de pago, pero pues necesitamos también poner total de compras y gastos. En el caso de arrendamiento de inmuebles, se tiene que seleccionar el tipo de inmueble para la determinación de los impuestos, si es un inmueble comercial o si es habitacional y comercial. Entonces,
bueno, si es solo habitacional, solo comercial o si es mixto. Esto pues por los diferentes impuestos que se tienen para cada una de ellas. Y también les pusimos un jueguito acerca de las deducciones autorizadas y sus fundamentos, ¿no? Lo mismo ya lo hemos visto en cafecitos anteriores, para actividades empresariales o profesionales, para actividad empresarial o para actividad empresarial y profesional. Aquí está un pequeño esquema que nos facilita también los requisitos de las deducciones. ¿Por qué? Porque me van a aparecer todos los CFDI que me emitieron. Por ejemplo, si yo no hago deducible, no sé, el pago del celular. Bueno, la compañía de celular de todas maneras emite un CFDI, aunque yo no lo utilice, aunque yo no lo pida, y lo emite, y pues ahí me va a aparecer. Entonces yo lo tengo que seleccionar si voy a deducirlo, y si no voy a deducirlo, pues también le voy a poner que no es deducible. Ahorita veremos cómo. Aquí está, por ejemplo, se tiene que clasificar el tipo de deducción, el tipo de gasto y si se encuentra pagado o no. Y lo mismo, tenemos un ejemplo que nos da la autoridad con muy poquitos FDI, que también vendrían siendo para, según ellos, para empresas que tienen movimientos, o sea, muy poquitos, pues cuando a lo mejor me puede aplicar que tenga muchos FDI de egresos, a pesar de que mis operaciones sean pequeñas. Entonces, viene lo mismo, ¿no? Subtotal, los descuentos, impuestos retenidos, impuestos trasladados. En la parte de deducción me dice que si lo pagué o no lo pagué, cómo lo pagué, mira, de manera total, parcial, si es no deducible, si no lo voy a considerar, si es una nota de crédito o una nota de débito, si es devolución de mercancías, si es nota de crédito de algún documento relacionado, si es nota de débito de algún documento relacionado, si es devolución de mercancías sobre facturas o traslados previos, o nota de crédito de los documentos relacionados. Entonces, esta, por ejemplo, en el caso de que se tenga más de un régimen, esto es muy importante. Si tengo más de un régimen seleccionado, si tengo arrendamiento y actividad empresarial o qué sé yo, tengo más de un régimen seleccionado, bueno, tengo que clasificar también el régimen al que pertenece cada deducción. Entonces, si vemos, sobre todo la parte de las deducciones, se me va haciendo más complicado o más grande la carga administrativa acerca de clasificar también pues los FDI uno por uno. En este caso vemos, hay 4 nada más en el ejemplo, pero en la realidad pocas son los contribuyentes que van a tener únicamente 4 o 3 FDI, tanto de ingresos como de egresos, ¿no? Entonces, y lo mismo, ¿no? En deducción, ¿para qué régimen fiscal va? Y el tipo de gasto. Y además de la clasificación, si es pagado o no pagado. Ahora, si le doy pagado, me dice si es pagado total o parcialmente. Y si le doy parcialmente, se me despliega otra ventana donde tengo que poner qué parcialidad es, cuándo se emitió el CFDI, son otros requisitos. Entonces, clasificar el tipo de gasto si se encuentra total, parcial o no pagado. Por default, el programa considera lo establecido en el CFDI en el campo método de pago. Pero vamos a lo mismo, o sea, si ya viene en el método de pago, si ya venía clasificado, pues nada más me debería de poner esos y los REP. Sin embargo, los REP hasta ahorita no vienen, ¿no? Entonces, tipo de gasto, bueno, si es gasto en general, adquisición de mercancías, si es inversión, y me dice inversión, depreciación normal, gasto que se incrementa la inversión, devoluciones, descuentos o bonificaciones, si es un impuesto local, si son intereses o si es una deducción personal. ¿Por qué? Porque puedo tener el CFDI emitido, por ejemplo, de algún gasto médico o de alguna prima de seguro, que no voy a considerar en el pago provisional, pero que sí voy a considerar en la declaración anual. Entonces, lo selecciono como que va a ser una deducción personal, o sea, sí es deducible, pero no lo voy a aplicar todavía. Y de esa manera no lo mando a no deducible como lo veíamos ahorita. Y aquí en la clasificación ya le pongo si es pagado o si es pagado parcial o si no está pagado. En el caso de que se seleccione que se trate de una inversión, se tiene que capturar la información del tipo de inversión. Entonces, bueno, tipo de inversión, si es construcción,
semovientes y vegetales, comunicaciones telefónicas, etc., ¿no? La fecha de inicio de depreciación, total monto original de la inversión, el MOR, porcentaje de depreciación, monto deducible del ejercicio, monto deducible del periodo actualizado. Una vez capturada la información del tipo de inversión, solo se tiene que seleccionar la fecha de inicio de la deducción. Aparentemente nos lo va a calcular de manera automática. En este caso nos ponen un ejemplo de equipo de cómputo, la fecha de inicio de depreciación, el 1 de octubre, me dice el MOI, el porcentaje de depreciación, el monto deducible del ejercicio y el monto deducible del periodo actualizado. Si se fijan, en el ejemplo me dice que la fecha de inicio de la depreciación será el 1 de octubre. Entonces, pues, si nos vamos a todo lo que hemos explicado acerca de las depreciaciones, bueno, pues aquí me debería de aparecer 0, ¿no? Porque son meses completos y se supone que esto empezamos en septiembre. Entonces, si empiezo en octubre, en el periodo actualizado no debería de tener yo importe. Hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo para que nos cuadren los papeles de trabajo, los que sí, además de optar por mi contabilidad, llevaremos contabilidad aparte. Entonces, que todo eso no nos vaya a agotar. Ahora, en el caso de que un CFDI, como totalmente deducible, el programa puede arrojar por default que se trata de un CFDI parcialmente deducible. En este caso, se capturan los datos a deducir y acreditar en caso de que no esté de acuerdo. Quita la selección del CFDI y vuelve a seleccionar. Es lo que les comentaba, o sea, se vuelve un poco engorroso, además de estar seleccionando. Bueno, si el sistema lo pone como totalmente deducible, pero es parcial, o al revés, estar seleccionando y deseleccionando para yo teclear los montos deducibles. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos muchos CFDI. Para ver el detalle de los datos capturados y la determinación de los impuestos, bueno, después del detalle de ingresos, después del detalle de gastos, nos vamos a los totales. En la parte de las pantallas tengo la presentación de la declaración, los reportes y las consultas. O sea, sí me da reportes de todos los FDI, ya sea cobrados, ya sea no cobrados, cobrados parcialmente. Sí tengo los reportes que me mencionaba la autoridad para tener una conciliación, para poder conciliar con lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado. No lo ponen como tal, pero sentimos que se va hacia un estado de cuenta. Entonces, sí me da esos reportes, pero nada más me sirven para conciliar, ¿no? No me da información como un sistema de contabilidad como tal. Y pues aquí tengo las consultas. Bueno, una vez que ya llené, me voy a los totales y me da los acumulados, ¿no? De los ingresos del periodo, total de ingresos, lo mismo con los gastos, y si tengo retenciones, pues también me las pone acá a un ladito. Se mostrarán las siguientes instrucciones y después se le dará clic al botón de cerrar y se verifique la información de la determinación de tu impuesto y completa la información cuyos campos obligatorios están en rojo en caso de que nos quede algún campo sin llenar, y después se le dará clic en la opción guardar. Posteriormente se posiciona el puntero en el apartado de determinación de pago, traemos la pantalla, para validar el monto que se incluirá en la línea de captura, y si deseas guardar tus declaraciones, da clic en el menú principal, la información quedará guardada automáticamente. Y ahora sí, primero clasifico los ingresos, o los FDI, ingresos, gastos, se clasifican, ya estoy totalmente de acuerdo con los egresos, si son totalmente deducibles, parcialmente deducibles, todos los puntos que vimos ahorita. Ya que lo hice, ya que clasifiqué CFDI de ingresos y CFDI de egresos, entonces me sale esta pantalla y me dice, ¿vamos a calcular el ISR de personas físicas o vamos a calcular el IVA? Al darle clic en cada uno de ellos, bueno, ya es cuando se empieza a calcular el impuesto, ya no hago nada. Aquí está la determinación de impuesto, me sale en automático el total de ingresos, el total de compras y gastos,
Me pregunta si tengo estímulos fiscales. Aquí está lo que decíamos ahorita, la deducción de inversiones de ejercicios anteriores, que esta sí me permite teclear, la PTU pagada en el ejercicio y las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores que se puedan aplicar. También los pagos provisionales efectuados con anterioridad, pero automáticamente me jala ingresos, me jala compras y gastos, y me calcula me da la base, me calcula el impuesto. Después de esto nos vamos a determinación de pago y ya aquí me dice cuánto es a cargo, cuánto es el total de mis contribuciones, si deseo disminuir el total de contribuciones con algún concepto, le digo que no en este caso, cuánto es la cantidad a cargo, si opto por parcialidad, ya esto es normalito, ¿no? Para esto le tengo que dar guardar e irme al menú principal. Aquí está un pequeño resumen de la información que me da. Cuál es la información que está clasificada, qué opción se utiliza para el cálculo de las deducciones autorizadas, si me dice opcional o comprobable, y lo mismo para el IVA. Al entrar, pues me da en automático el IVA por pagar, el IVA acreditable, de esto de acuerdo a las CFDI ya seleccionados. Para poder enviar, se tiene que tener las dos palomitas, tanto en ISR como en IVA. Si ya están las palomitas, entonces me va a dar vista previa y enviar declaración. Si no están las dos palomitas, quiere decir que me falta algo y no me deja enviar. Entonces, hablando ya antes de pasar a lo que son las declaraciones complementarias, bueno, es importante saber cómo vamos a clasificar los CFDI de ingresos y de egresos para poder tener un cálculo correcto, ¿no? Que no vayamos a pagar ni de más ni de menos en el periodo, sino lo que debe ser. En el caso de las declaraciones complementarias, a través del aplicativo Mi Contabilidad, pues tenemos la regla 28124 y me dice que para los efectos de lo señalado en el artículo 32 del Código y la regla 28123, las declaraciones complementarias de pagos provisionales de ISR o definitivos de IVA que presenten las personas físicas que tributen a través de la sección primera del capítulo 2 y capítulo 3 del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta será utilizando el aplicativo de Mi Contabilidad disponible en el portal del SAT conforme a lo siguiente. Es para modificar errores relativos al periodo de pago o concepto del impuesto declarado. Es porque no se declararon todas las obligaciones, por modificación de obligaciones o por línea de captura vencida. Las declaraciones complementarias a que se refieren las fracciones 1, 2 y 4 de la presente regla no computarán para el límite que establece el artículo 32 del Código, ¿no? Entonces, las personas físicas que quieran presentar declaraciones complementarias de periodos anteriores a septiembre deberán presentarla ya a través de Mi Contabilidad y seleccionar la opción periodos anteriores. ¿Cómo optar por la opción de acumulación de ingresos? Esto pues para las personas morales, ¿no? Lo que veíamos inicialmente. Bueno, el sistema solo es para personas morales acogidas a la opción de acumulación de ingresos, como les mencionaba. Es necesario conocer las condicionantes para pertenecer a y tal como lo establece el SAT, los requisitos son personas morales constituidas y registradas en el RFC hasta el 31 de diciembre del 2016. Se debe de presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones, o bien cuando se registraron, ahí también se les pregunta si van por acumulación de ingresos o si van por coeficiente. Las personas morales que inicien operaciones o reanuden actividades a partir del 2017 deben presentar la opción de tributación durante el mes siguiente al que presenten el aviso. Aquí están los principales beneficios para la acumulación de ingresos. Lo que veíamos ya anteriormente, quedan exentos de determinar sus pagos provisionales con el coeficiente de utilidad, no tendrán que hacer pagos provisionales no tendrán que ser los pagos provisionales en base a ingreso facturado, es decir, es el ingreso cobrado. No será necesario enviar contabilidad electrónica, así como el hecho de ingresar mensualmente la información contable. Además de lo anterior, no tendrán que presentar la DIOT. Junto con lo anteriormente mencionado, el sistema de acumulación de ingresos conlleva algunos importantes beneficios que vale la pena mencionar. La posibilidad de acumular los ingresos respecto a lo que efectivamente se haya cobrado, capacidad de realizar las deducciones autorizadas de acuerdo con lo efectivamente pagado, sin aplicar costo de lo vendido, sino las erogaciones efectivamente hechas,
no determinan ajuste anual por inflación, siempre está la opción de aplicar coeficiente de utilidad y el reparto de utilidades no se aplica a través de la ley, el reparto de utilidades, la PTU, no se aplica a través de la ley de ingresos de la Federación. Bueno, vamos a comparar un poco mis cuentas con mi contabilidad. ¿Qué opción utilizar en caso de que pueda optar por una o por otra? Veamos los obligados a utilizar mis cuentas. Bueno, mis cuentas obligatoriamente son los del RIF y las personas físicas con actividad empresarial y profesional con ingresos menores o iguales a 2 millones de pesos en el ejercicio. ¿Y quiénes son opcionales? Bueno, las personas físicas que tributen a través del arrendamiento de inmuebles con ingresos iguales o superiores a 4 millones de pesos y las personas físicas con actividad empresarial o profesional con ingresos superiores a 2 millones e inferiores a 4 millones. Ahora vemos la regla para la utilización de mis cuentas. Esta regla es la 28115, perdón, 2815. Esta regla ya la han aplicado los contribuyentes que mencionábamos acá en esta lámina. No es nuevo. Lo que queremos ver es más que nada la comparación, ¿no? Y decir que una vez que se haya ingresado a la aplicación, los contribuyentes capturarán los datos correspondientes a sus ingresos y gastos. Aquí nosotros capturamos ingresos y gastos teniendo la opción de emitir los comprobantes fiscales respectivos en la misma aplicación. Esto es en mis cuentas. Se considerarán registradas de forma automática en la citada aplicación, por lo que únicamente deben capturarse aquellos que no se encuentren sustentados los comprobantes. En dicha aplicación podrán consultarse tanto la relación de ingresos y gastos capturados, así como los comprobantes fiscales emitidos por este medio. Aquí está la regla para la opción de mis cuentas por arrendamiento, que también ya hay muchos contribuyentes que lo utilizan y que, como les mencionaba hace un momento, lo vimos en cafecitos anteriores, donde veíamos la parte de presentar avisos, ¿no? Y aprovechar estos beneficios. Ahora, ¿qué beneficios tienen las personas obligadas o que optaron por mis cuentas? Bueno, no enviamos contabilidad al SAT, no presentamos DIOT, esto solo los contribuyentes del RIF, es muy importante, y presentan las declaraciones en la aplicación de declaraciones y pagos. Entonces, si se fijan, son más o menos los mismos beneficios, sobre todo para el RIF. Ya en el caso de no ser RIF y llevo mis cuentas, pues sí tendría que presentar DIOT. Y si uso mi contabilidad, pues en este caso no presento DIOT. Esto se debe a que en la misma reforma de la resolución miscelánea se publica la regla 28126 para dar la facilidad a los contribuyentes personas físicas obligadas a llevar la contabilidad en el aplicativo de mis cuentas, que son las personas físicas con ingresos que no excedan de 2 millones de pesos en el ejercicio y pueden utilizar el aplicativo de mi contabilidad, pero eso no lo releva de seguir utilizando mis cuentas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente de utilizar mi contabilidad para presentar las declaraciones? Bueno, esto es, digamos, las desventajas, algunas de las desventajas, de acuerdo a los FDI. Por ejemplo, los FDI de ingresos, bueno, se tienen que clasificar si se cobraron totalmente, parcialmente o si no se han cobrado. Los FDI de egresos, pero que yo emití, pues tengo que clasificar si corresponden a devoluciones, descuentos o bonificaciones. Y los FDI de ingresos, que son recibidos, es decir, son los FDI de mis gastos, pero que tienen el tipo de ingreso, se tienen que clasificar si se trata de un gasto, una compra, una inversión, si se pagó total o parcialmente, si es deducible o se trata de una deducción personal. Y eso, además de, si tengo otro régimen, pues clasificarlo también para qué régimen es deducible. Ahora, desde el 17 la regla señala que los contribuyentes deben presentar sus pagos provisionales. Ya como conclusión, y antes de entrar a la parte de preguntas y respuestas o al chat, ya vi que hay bastantes comentarios. Dice, desde el 17 de septiembre de 2018, en la página de internet del SAT,
se dio a conocer un nuevo mecanismo para el pago de impuestos de las personas físicas con ingresos por actividad empresarial y profesional, así como por arrendamiento. A través de la adición de la regla miscelánea 28123, se indicó que las personas físicas referidas anteriormente, excepto los que utilicen mis cuentas, y las personas físicas con actividades exclusivas del sector primario, presentarán sus pagos de impuestos utilizando la herramienta Mi Contabilidad, debiendo manifestar ingresos y gastos amparados en sus CFDI, con las que se genera en forma automática la determinación de ISR e IVA. La redacción de la regla dio lugar a una serie de dudas, sobre todo en cuanto a la obligatoriedad y a las opcionalidades que la misma maneja. Pasados los días y habiendo iniciado su uso, así como a través de algunas aclaraciones publicadas por la autoridad, el uso de esta nueva herramienta se ha ido aclarando un poco. Sí, empezamos con bastantes confusiones y con bastantes dudas para utilizar el sistema de Mi Contabilidad. La regla señala que los contribuyentes deben presentar sus pagos provisionales a través de dicha herramienta, lo que significa que su uso es obligatorio para los efectos de declarar impuestos, pero por otra parte clasificarán sus CFDI que se muestran precargados en la plataforma tanto de ingresos como de egresos, para que con ellos se determinen los impuestos causados. Para estos efectos, se tiene la opción de presentar sus pagos provisionales sin clasificar los CFDI de ingresos y gastos, yendo al apartado de determinación del impuesto, habiendo calculado ellos directamente el pago de que se trate y enviando la información para obtener acuse de recibo y en su caso línea de captura. Quienes opten por utilizar su CFDI para el cálculo del ISR e IVA no podrán variar dicha opción durante el ejercicio. Lo que se desprende de esta disposición es que los contribuyentes referidos tienen dos mecanismos para utilizar Mi Contabilidad: manifestar sus ingresos y gastos amparados en el CFDI, con lo que se calculan en automático los impuestos, y esta opción no puede variarse en el año, o no clasificar los impuestos ingresando directo en el apartado de determinación del impuesto, indicando el impuesto que ellos mismos determinaron, y para esto el contribuyente debe determinar sus ingresos y gastos por fuera del sistema y no clasificar su CFDI. Y entonces, como veíamos anteriormente, pues presentaría DIO. En este orden de ideas queda más claro qué es obligatorio y qué es opcional. Es obligatorio el uso de Mi Contabilidad para presentar las declaraciones mensuales de actividad empresarial, honorarios y arrendamiento, excepto para quienes usen mis cuentas, y pues ya vimos la parte de los ingresos que debemos de tener. Y es opcional para los contribuyentes que pueden elegir entre determinar sus impuestos con base a los CFDI precargados o bien determinar el impuesto por fuera y limitarse a manifestar el impuesto causado y presentar así la declaración. Esto significa que si un contribuyente tiene un sistema de contabilidad ya en uso, puede adquirir uno, puede hacerlo y puede llevar su contabilidad. El uso de Mi Contabilidad será únicamente para la presentación de las declaraciones mensuales y generación, en su caso, de la línea de captura para pago de impuestos a través del portal bancario. Asimismo, si un contribuyente desea utilizar Mi Contabilidad como un sistema, puede hacerlo a sabiendas de que el mismo tiene limitaciones si se piensa, como comentábamos, en términos de las capacidades de que un sistema de contabilidad puede tener. En todo caso, será cuestión de que cada contribuyente evalúe cuál es la herramienta y la opción que mejor convenga a sus necesidades. Bueno, empezamos ya con la sesión de preguntas y respuestas. Gracias, Marta. Vamos a dar un poco de lectura a algunas de las bastantes comentarios, algunas más que nada preguntas o comentarios. Por ahí César Martínez nos comenta pues que si de por sí las empresas mexicanas en lo general no hacen contabilidad como Dios manda, bueno, porque se apegan mucho a las reglas fiscales para definir sus políticas contables, ¿no? Esto es un atentado más hacia las empresas que dejen observar y que pierden el interés por la aplicación de las. Pues bueno, Marta, ahí yo creo que ya lo habías comentado. Sí, es una decisión, yo creo, de cada contribuyente, ¿no, Marta? Pues decidir, es una decisión. Finalmente,
este nuevo sistema de contabilidad pues es un sistema opcional y que pues, cada contribuyente, pues, dependerá de cada contribuyente tomar la mejor decisión. Yo creo que ahí, Marta, pues también, si bien ahorita en mi contabilidad, ¿no? Vamos a decir, la contabilidad, la información la tiene el SAT, ¿no? Y ese es un tema que tendríamos que decidir en esa decisión de que hoy con mi contabilidad, pues de alguna manera, la información que se genera y los pagos, pues la base, vamos a decir, la base electrónica de la información, pues la tiene el SAT y no mi empresa, no es mi empresa, ¿no? Entonces sería bueno pensar que quizás pueda o no ser una buena opción para efectos del manejo de la información, y es correcto lo que comenta César. En la medida de que una empresa crece, pues es importante definir políticas para cada una de ellas, ¿no? Por aquí, bueno, hay otra pregunta. Con relación al comentario anterior, ¿el SAT le interesa tener mayor control sobre las empresas pymes, personas físicas que pagan sus impuestos en base a flujo de efectivo, ISR, IVA? Lo financiero lo debemos hacer por separado y conforme a NIF. Considero que dos asuntos por separado, lo financiero lo tenemos que hacer y presentar los resultados a los empresarios y a los terceros. Sí, era lo que comentábamos, o sea, simplemente hay que aclararles cuando a un contribuyente se nos acerque a pedir un consejo o a pedir nuestra opinión acerca de llevar mi contabilidad, o cuando se acerquen directamente al SAT y ahí se dan de alta y les dicen lo que veíamos en los spots y en los comerciales que hacía el SAT a inicios de año, ¿no? Ya no necesitas tener un contador, ya no necesitas llevar contabilidad. Si ellos se acercan directamente al SAT y les dicen, oye, es que con esto ya no necesitas tener un contador, ya no necesitas llevar contabilidad, porque te vas a ahorrar contabilidad electrónica, te vas a ahorrar los honorarios del contador, te vas a ahorrar obligaciones fiscales como la DIOT, pues mejor preséntalo por aquí, no necesitas ese cargo extra, pero pues veamos, no tenemos información financiera de la empresa, no tenemos ningún reporte, ningún balance, ninguna información que nos muestre realmente qué tan bien o qué tan mal anda la empresa, además de que la carga administrativa pues va a recaer sobre el contribuyente y que el contribuyente que no se dedica a nada de esto tenga que hacer la clasificación de ingresos, egresos, vaya, lo único automático es el cálculo del impuesto. Todo lo demás recae en el usuario, en quien está operando en ese momento, y el manejo de los FDI. Entonces, creo yo que es muy importante, sí, hay que mantenerlo por separado, pero hay que informar al contribuyente de las desventajas de únicamente llevar mi contabilidad. Bien, sí, yo creo que no debemos de perder de vista que finalmente la denominación de, bueno, mi contabilidad, pues si bien se maneja cierta información, pues al final del día es un sistema de declaración de impuestos, ¿no? Yo creo que al final pues el SAT de lo que le interesa, y eso está encaminado a hacer un sistema de declaración de impuestos con cierta, obviamente, con cierta información de la que tiene que partir, ¿verdad? Entonces, lo teníamos anteriormente como lo que denominamos contabilidad simplificada, ¿no, Marta? Y bueno, pues seguimos un poco en ese sentido. Sin embargo, pues aquí nos insisten, ¿verdad? En el caso de César, Amorles, ¿verdad? Pues bueno, reiteran mucho el tema de lo que son la aplicación de las normas de información financiera y pues de llevar una contabilidad pues basada en esta normatividad contable. Y es correcto lo que comentan. Entonces, bueno, pues tenemos que llevar precisamente quizás pues nuestras propias contabilidades conforme a normas y preparar cierta información que nos permita pues optar por esta nueva plataforma. Y bueno, pues a ver qué conveniencia tendríamos si ya tenemos que llevar una contabilidad por separado, pues si vale la pena optar por mi contabilidad, que nos va a traer un poco de más cargas administrativas. Ok, bueno, insisto, desde mi punto de vista, dice César, es un poema la NIF 4, bueno, pues sí, hay que calcularlo y no todo el mundo lo hace, y yo creo que a ese nivel de empresas, pues pocos lo harán, ¿no? Aquí hay una pregunta, Marta, en el caso del reparto de utilidades, ¿cómo se determina? Como vimos en la parte de la PTU, siempre me la deja para que yo la calcule, ¿no? Para que yo la teclee. Entonces,
¿Por qué? Porque si bien hacemos CFDI cuando emitimos la PTU, ese CFDI, por lo menos hasta septiembre, pues no va a estar en los FDI de septiembre, pues de ese periodo que es cuando inicia. Vamos a ver cómo nos salen a partir del próximo ejercicio, donde ya está dando el aplicativo de mi contabilidad y ya voy a tener el CFDI emitido, pero con el tipo de egreso que sea de PTU, a ver si lo jalen automático. No creo, la verdad. ¿Cómo se calcula? Pues se calcula de manera normal. Y nada más que yo lo tengo que teclear. Eso tanto en la forma anterior como en mi contabilidad también hay que teclearlo, ¿no? Pues bueno, por aquí, por último, dice, en el caso de que no se optó por presentar los pagos provisionales en base al flujo, ¿cómo se utilizaría mi contabilidad? Bueno, nada más le damos opción a que no opta y todo, yo calculo ingresos, deducciones y se teclea todo en automático. Tendría una pregunta, Marta, en el caso del apartado de otras obligaciones, no sé, se me ocurre alguna retención o IEPS o otro tipo de impuesto, ¿también se desplegarían los FDI en ese apartado o ya sería una captura de la información? Es una captura de información. Okay. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Un comentario adicional? Ya estamos pues para cerrar el tema, ya por cuestión del tiempo. Bueno, si no tuvieran algún otro comentario, alguna otra pregunta, pues cerraríamos por el día de hoy el cafecito, agradeciendo pues a Marta por su participación, por su apoyo en el tema y sobre todo pues a todos ustedes por la asistencia en este lunes y bueno, reiterarles la invitación para que nos acompañen en los siguientes cafecitos. Pues estamos preparando constantemente los temas, buscando un poco ahí temas de novedad y bueno, pues aquí los esperamos en otra ocasión. Muchas gracias y bueno, pues damos por terminado. Saludos a todos, buena semana y Marta, pues muchas gracias.